Pero quiero empezar esta noche con Margarita Stolbizer, con la candidata de Progresistas, porque francamente se han dicho muchas cosas y por eso quería que esté aquí esta noche. Gracias, Margarita, por este ratito. Bienvenida. Gracias por la invitación. Por el principio se ha dicho del voto útil, se ha dicho de no tirar el voto hacia opciones que no tengan, en principio, según las encuestas, una posibilidad concreta y real de ser presidenciables, etc. Usted hizo una campaña apostando a que uno elige no un candidato, no a usted, sino por sus propias convicciones, demostrando, miren, se puede hacer una cosa diferente, etc. ¿Teme al voto útil o no? Me parece que el voto útil hoy es una muy mala salida y bastante poco democrática. Esa idea de que el voto que es a favor mío es útil y el resto es inútil no suena muy bien. Aquellos que dicen hoy hay solamente 2 melodías están desconociendo no solo que hay 6, sino que el valor de la democracia y la fortaleza de la democracia es esa opción entre una diversidad que se nos ofrece. Y también hay que tener claro que cuando uno deja de lado los principios y los pone de costado, los resultados suelen no ser buenos. Cuando los principios están afuera, los valores están afuera y termino votando con una calculadora, el resultado no es bueno. Ya nos ha ido mal por votar con la calculadora. El voto para nosotros ganado, el voto más útil, es el voto de convicción. Además hay que pensar que estamos en una etapa extraordinaria para votar positivamente y yo siento de qué manera casi atormentada algunos aparecen con un voto negativo para que no gane Scioli y vote a Macri aunque no le guste. Al que no le guste Macri y piense que Macri es un riesgo, vote a Scioli aunque no le guste, el editorial de Berbisky del domingo. Las pestes que dijo de Scioli, pero bueno, me tapo la nariz y lo voto. Sintomático, porque además cuestionó a ministros que ya Scioli ha nominado que van a estar si él es presidente. Exactamente. Berni, una cosa muy Casal, inconcebible. Entonces yo digo, terminan yendo Granados, a votar, sufriendo el voto, no creyendo ni siquiera a aquellos a los que van a votar. Cuando sí hay algo extraordinario que nos da la democracia, es la posibilidad de elegir. En ese sentido, votar a Stolbizer, ¿qué significa? Cuando uno habla de las convicciones, etcétera, ¿cuál es el país de Stolbizer? El país que imagina Margarita Stolbizer. Y sobre todo, cómo lo imaginamos a partir de las diferencias que planteamos con los demás. Por algo somos la única opción hoy clara y honestamente progresista. El resto es más o menos lo mismo. Los grandes aplaudidores de la década del 90, los beneficiarios de la década del 90 y del neoliberalismo, y nos quieren contar del otro lado del mostrador que pueden administrar el Estado de una manera, después de haber sido cómplices del vaciamiento del Estado y la depredación social que fue para la Argentina el gobierno de Menem, que Scioli y Macri aplaudían de la misma manera. Nosotros planteamos un modelo de desarrollo basado, entre otras cosas, en la preservación del ambiente y los recursos naturales, cuando todos los demás candidatos convalidan hoy el modelo megaminero a cielo abierto, que produce también una devastación social, económica y cultural para la Argentina y en particular para los territorios donde se instalan. Nosotros creemos que los que están planteando hoy desde una perspectiva económica que después del 11 de diciembre llueven dólares en la Argentina, mienten. La Argentina va a tener los 4 próximos años con más dificultades de lo que tuvimos los 4 últimos. Entonces lo mejor es ser sincero con la gente y no ofrecerle pases de magia que no van a conducir a ningún lugar. La Argentina necesita reconstruir sus bases institucionales y éticas porque no hay desarrollo sin instituciones que funcionen y creo que ninguno de los otros hoy está en condiciones de garantizar ese funcionamiento institucional porque no creen en las instituciones, entre otras cosas, y uno ve demasiados comportamientos muy parecidos entre ellos, sobre todo en esa idea del Estado como un botín para hacer buenos negocios. Ahora, ¿eso lo explican los candidatos o eso explica parte de la sociedad argentina? Explica la sociedad argentina. Los candidatos no somos otra cosa que el emergente de una sociedad que pone en nosotros sus valores y también sus miserias. Nosotros somos una sociedad que es capaz de salir a hacer una marcha para pedir la pena perpetua para un motochorro que robó una cartera y somos capaces de ir el domingo y terminar votando a los que nos roban de a millones en la cara. Esa es la sociedad argentina. Quiero decir, esto no es despectivo de, por supuesto, aquel que elige otras opciones, que no sea Margarita Stolbizer, porque es usted eventualmente la que está frente a mí. Pero sí es verdad que, ciertamente, la inflación no determina votos en Argentina, porque hace 8 años que convivimos con inflación muy alta, uno de los 3 países con más inflación en el mundo.
no determina el voto la inseguridad, si hay más o menos homicidios, porque no se ha cambiado, ha sido la preocupación central en la Argentina. 30% más de homicidios. En los últimos 10 años, y sin embargo eso no define elecciones. En la provincia de Buenos Aires, Scioli tiene 100% más de policías de los que tenía cuando asumió. Sí. Scioli hace una propaganda con una imagen con todos los policías en fila y dice, nunca se hizo tanto. Y es cierto, nunca hubo tanto, llenaron las calles de policías, pero en los últimos 30 meses a 111 los procesaron por narcotráfico. Y cuando uno mira lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, tenemos más delito, más violencia, más inseguridad, delincuentes más peligrosos, más organizados. Es el fracaso. Ahora, ciertamente no es solo un atributo de Scioli, digamos, porque digamos, el fin de Pasa semana... lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por eso digo, pasa en la ciudad, pasa en la policía de Córdoba, pasa en la policía de Santa Fe. De hecho, está el ex jefe de policía en Santa Fe, Tognoli, a punto de afrontar un juicio oral y público por connivencia con el narcotráfico. Hay una diferencia entre Santa Fe y el resto, que es que la única banda de peces gordos detenida es la de la provincia de Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires... Por los monos lo dice. Claro, por los monos. En la provincia de Buenos Aires, Scioli no puede mostrar haber agarrado a ninguna banda grande de los narcotraficantes. Bonfatti es el único gobernador al que le balearon la casa. ¿Por qué razón? Porque es el único gobernador que los enfrentó. Hoy me sorprendió el fallo del juez Sergio Torres, que procesó a una banda que él no tiene dudas está dirigida por colombianos, que es una banda transnacional de narcocriminalidad que opera en la Argentina, que es aquella que detectó Gendarmería y Aduana hace poco más de un mes. Iba a producir un embarque en arroz de muchas toneladas de cocaína, digamos. Así es. Incluso liberó un pedido de captura para 11 integrantes de esa banda que estarían eventualmente en Colombia. ¿Usted es de las que cree que finalmente la Argentina no solo dejó de ser un país de tránsito, no solo es un país de consumo, sino al mismo tiempo es un país que produce ya drogas sintéticas? Sin ninguna duda, si algo se ha incrementado en la Argentina es consumo, cocinas y comercios. ¿Y cuál es la razón? La complicidad y la corrupción. Vaya la paradoja de las CO, ¿no? Comercio, cocina y consumo, complicidad y corrupción. En este país los barcos y los aviones salen de los puertos legales, no hablo ni siquiera de las pistas ilegales, nadie ve absolutamente nada. Ahí la raíz de la corrupción y de la complicidad es la aduana, no es solamente esa maraña mafiosa de policía, jueces y políticos con las organizaciones criminales. En los puertos y en los aeropuertos debería estar la aduana controlando y la aduana no controla absolutamente nada. Ahí en gran medida tenemos la explicación. La otra explicación son las leyes de blanqueo, que permiten que los colombianos vengan, vivan en este país, se instalen, compren propiedades. Si usted es presidente, ¿no habría ley de blanqueo de capitales? No, por supuesto como que no. Existe hace más de 2 años Nosotros derogaríamos eso. No ha servido para los fines que se anunciaron y en cambio ha servido para la instalación de esta gente. Antes de entrar en el capítulo judicial, ¿cree en el capítulo judicial de Otesur, que la tiene como protagonista y que le ha puesto una vuelta de tuerca justamente hoy cuando usted ha dicho que Rafecas aparentemente estaría dispuesto a cerrar la causa Otesur que involucra a la mismísima presidenta? ¿Usted cree en la denuncia respecto a parece carpetazo de algún sector interno de la Exide en cuanto a las escuchas que eventualmente se harían a periodistas, jueces, políticos, en la cual usted misma estaría siendo escuchada, etcétera? El tema no es quedarnos en la lista o en la no lista o en la denuncia de este hecho. Yo tengo la convicción más absoluta de que en la Argentina hay un Estado que realiza una actividad de espionaje ilegal sobre muchísimas personas. Esto quedó demostrado en un momento cuando intentaron legalizarlo a través del proyecto X de la Gendarmería, incluso del que nunca se terminó de aclarar absolutamente nada. Yo hice hace 2 semanas en la Cámara de Diputados una audiencia pública con 2 periodistas que hicieron investigaciones muy importantes, Claudio Saboya, que presentó su libro Espiados, y Gerardo Ián, que presentó su libro El Código Estiuso. Vinieron gentes también de organizaciones sociales. La Asociación por los Derechos Civiles presentó un informe que se llama ¿Quién controla a los que nos controlan? ¿Quién vigila a los que nos vigilan? Porque lo que hay es un desmadre de la situación y de la labor de inteligencia brutal, y la comisión del Congreso, la Comisión Bicameral de Control de los organismos de inteligencia, que es la que debería estar vigilando un control democrático sobre el funcionamiento de la información, ni siquiera se reúne. Cuando se discutió el año pasado la reforma de la ley y se cambió los servicios, las viejas CIDE, por la nueva agencia, la verdad es que se perdió la oportunidad de discutir una cuestión de fondo, como es el tema de la información. ¿Para qué están los servicios de inteligencia? ¿Cuál es el papel que cumplen los servicios de inteligencia?
¿Para qué es la información que recogen? ¿Qué tipo de información? ¿De dónde la sacan? ¿A dónde la ofrecen? ¿A quién se la entregan? Esas cosas no se discutieron. Ese es uno de los temas centrales para discutir sobre... O sea, que eso es tarea del próximo gobierno, sin duda, dice Pero usted. claro, y lo otro que hay que discutir son los recursos, porque el otro agujero negro que tiene el problema de las áreas de inteligencia es eso, que es el dinero. La Argentina tiene además descentralizado su sistema de inteligencia y tienen áreas de inteligencia, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales todas, el servicio penitenciario. Entonces, me parece que hay que poner un poco la mirada en la cuestión de fondo. De la lista que se presenta en la denuncia, lo que me suena raro es que no hay ningún oficialista. ¿Alguien puede pensar que nos espían entre ellos? Respecto a la causa Tesoro, ¿usted está convencida? Hoy fue a la justicia, hizo una nueva presentación para intentar que no ocurra lo que usted dice que va a suceder, que es que van a cerrar la causa en pleno proceso electoral. ¿Eso es lo que tiene como convicción usted? Sí, sobre todo, y en esto quiero explicar por qué lo hice hoy en un proceso electoral que está a punto de culminar. Porque la forma en que el juez Rafecas ha ido conduciendo esta causa me lleva a mí a la presunción de que estamos en una situación de riesgo total, que es que en medio de una opinión pública muy ocupada con el tema de la elección, el viernes o el lunes Rafecas saque una decisión y mande al archivo la causa. Rafecas fue, junto con los dos jueces de la Cámara, los que mandaron al archivo la denuncia del fiscal Nisman. Son los mismos que tomaron la causa después de haber sancionado y separado a Bonadío, y desde que eso ocurrió en el mes de julio hasta ahora, pese a la enorme cantidad de pruebas que hay, yo hoy mostré algunas de ellas, el informe que hice tiene 3 partes. El primer parte son los negocios, las sociedades que hay, que sinceramente uno se espanta de todo eso, el enriquecimiento patrimonial de la familia presidencial. El segundo son las contrataciones con el Estado. Aerolíneas Argentinas, la empresa del Estado, ha contratado el hotel de la jefa del Estado y le ha pagado $2,5 millones de dólares. Contratos en dólares. La empresa del Estado a la jefa del Estado. Y el tercer Como punto, si fuera el único hotel en Calafate. Claro. Y el tercer punto es el manejo de la causa judicial. Después de lo que Bonadío hizo, que fueron una cantidad de allanamientos recolectando mucha documentación, Rafecas planchó la causa, se sentó arriba de la causa y desde ahí está paralizando la investigación. En cualquier momento la archiva. Entonces yo lo que hice fue advertir esto. Le he enviado una carta a Massa y a Macri, diciéndoles, la verdad, quisiera que nos comprometamos todos. ¿Qué le respondieron? Todavía no, esto ha sido en horas de la tarde de hoy, hace apenas un rato, porque el riesgo del cierre de la causa, del archivo de la causa, a nuestro juicio habilitaría la utilización de la figura de la cosa juzgada írrita, que es la reapertura de las causas cuando se cierran con maniobras fraudulentas o irregulares. Entonces yo les digo a ustedes, que son 2 candidatos con chance de llegar a la presidencia, comprometámonos que el que llega reabre las causas y avanza en la investigación. A propósito de ello, una definición política que usted dio hoy es que si hay balotaje en Argentina después de la elección del domingo y usted no interviene, que usted no va a apoyar a ninguno. ¿Es esa la decisión política? No. Creo que esto se ha tenido una difusión equivocada. O sea, usted, si hay balotaje, ¿podría apoyar a alguno de los que compitan? Podría, pero la verdad es que lo que he dicho a todos los periodistas que me han preguntado, respétenme hasta el domingo. La verdad, no me pidan una definición cuando estoy compitiendo, cuando hay un escenario abierto. Hasta el domingo quiero competir. Soy una más, no me pidan una definición. Después daré una definición. Lo que sí también aclaro es que no vamos a dar una definición como partido o como bloque. Sino personal. Exactamente, cada uno tomará la suya, no somos dueños de los votantes ni de los votos, este pecado de soberbia a los que dicen voy a dejar en libertad. No, la gente es libre para votar, tiene sus motivaciones. Va de suyo que son libres, digamos. Nadie los deja en libertad de... Exactamente. Massa la propuso para la Corte, si él es presidente. ¿Usted aceptaría ser integrante del máximo tribunal? No, a ver, yo tomo esto como parte de una estrategia, chicana no me gusta, una estrategia electoral que lo hemos visto mucho en los últimos días, que es esa estrategia de seducción de los contrincantes o de los votantes de los contrincantes. Entonces Massa busca, por si le tocara a él llegar al balotaje, bueno, ver a ver si puede conseguir algún voto. No llegaría. Sí me parece que hay una definición
correcta de Massa en esta idea, que es decir, bueno, voy a poner a alguien opositor en la Corte, y eso es una definición a favor de la justicia independiente. Me parece que ese es el aspecto que yo por lo menos valoro como definición política. Él sabe que si Margarita va a la Corte, Margarita no va a ser funcional ni a su gobierno ni a ningún otro. No aceptaría, pero me refiero que como definición es buena. ¿Me acepta un ping-pong de 3-4 puntas finales? Claro que sí. La primera, ¿le merita algún comentario el salto de Narváez y la definición a favor de Scioli de ayer? El fracaso una vez más de los que impulsan el voto útil. Los mismos que están impulsando hoy el voto útil y dicen para que el kirchnerismo no gane que votar a Macri, los mismos hicieron en el 2009 este mismo circuito para que no gane el kirchnerismo, votemos a de Narváez. Y cuando no hay política por detrás, estos saltos que van dando son los saltos esperables. El gran problema es lo que hay por detrás, cuando se alienta lo que no es la política, quien no tiene vocación política, quien no tiene raíz política, y la verdad forman parte de esto casi como una aventura. Yo digo, de Narváez podría haber ido a jugar campeonato de golf y sin embargo decidió jugar a la política. Estos son los resultados, hay que tener mucho cuidado con eso porque es el resultado del voto útil del 2009. Lo último, pese a su proclama progresista y que uno debería tender a pensar que en ningún caso se plantearía la idea o la hipótesis de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años para los menores que delinquen. Hay casos resonantes, hoy hay uno en Mar del Plata de un jovencito que está a punto de cumplir 16, que fue detenido ayer después de haber sido baleado en otro hecho de inseguridad el lunes, y tiene un frondoso prontuario en los últimos 3 años de 40 causas judiciales. Y siempre termina volviendo al núcleo familiar, ese que no lo contiene, y por tanto vuelve a delinquir. Entonces aparece ahí una especie de progresismo bobo, digamos, porque nadie cuida a ese chico en definitiva, que probablemente muchas veces termina asesinado en medio de un nuevo intento de asalto o en un enfrentamiento con la policía. La pregunta que le hago es, ¿usted estaría dispuesto a pensar una ley en ese sentido en la Argentina? Para mejorar los institutos de menores, para que en definitiva se preserve la vida de esos jóvenes. La Argentina necesita, que no tiene, una ley de responsabilidad penal juvenil que garantice en todos los casos, como a cualquier otra persona adulta, todos los derechos que tiene que tener una persona en infracción con la ley penal. Lo que nunca acompañaría es la disminución de la edad de punibilidad. De ponerlo en una cárcel con alguien de 40, 50, 60. Los que piden hoy 14 años para el pibe que comete un delito, mañana lo van a bajar a 8 y lamentablemente son los mismos responsables de no haber hecho nada para que ese chico no deje la escuela, para que el padre le pueda dar una educación como la gente. Es un acto de irresponsabilidad brutal de quienes gobiernan pretender mandar un pibe de 14 a la cárcel. Preocúpense antes por darle una escuela, una educación, una formación, un pan en la casa para que el chico esté en la casa. Después discutimos si ese chico tiene que ir a la cárcel o no. Margarita Stolbizer, suelte el domingo. Muchas gracias por este ratito. Gracias, Paulina. Y buen cierre de campaña mañana aquí en el Paseo de la Plaza, ¿verdad? En la Ciudad de Buenos Aires. Margarita Stolbizer con nosotros. Tras la pausa,